Bueno, equipo, muy buenas tardes. La idea de hoy es dar continuidad a la conversación que estábamos teniendo ayer en función al curso de Azure Fundamentals. Habíamos quedado en la sección de la descripción de los componentes a nivel de arquitectura de Microsoft Azure. Les había comentado que por favor se unieran básicamente, crearan un usuario en lo que es la plataforma de Learn de Microsoft. Les voy a dar un par de minutos para que quien no lo haya hecho lo complete, porque ya vamos a iniciar con algunos laboratorios, ¿verdad? Y es necesario que tengan acceso a esta plataforma. En el chat les acabo de dejar el link, básicamente, donde vamos a poder iniciar ese sandbox y estaremos haciendo la exploración de lo que es el CLI de Bash y de PowerShell que tenemos a nivel de Azure. Esta misma suscripción o estos mismos recursos nos van a permitir ejecutar laboratorios en eh, sesiones posteriores. Entonces, por ahí pueden irlos creando. Vamos a dar un par de minuticos. Sería solo estar registrado en la página, ¿verdad? Sí, O hay que correcto. hacer algún paso adicional. No. Únicamente estar ahí, inician sesión, de hecho, y luego le vamos a dar clic donde dice Activate Sandbox. Es en ese mismo link que les compartí. De hecho, yo voy a activar mi Sandbox. Estos son suscripciones completamente independientes a sus esquemas de Visual Studio, en caso que tengan ahí el beneficio, ¿verdad? Entonces, no van a consumir ningún tipo de crédito, por así decirlo. Ok, van a dar clic en activar y luego si les solicita permiso, simplemente le dan clic en Review Permissions y aceptan el tema de los permisos, porque como les digo, en el backend va a ser la creación de diferentes recursos, ¿verdad? Para poder ejecutar las pruebas. Ok, denme un momentico mientras termine. Una pregunta es Ujú. que cuando entro me dice como sign up del lado derecho y le doy sign in como con mi cuenta de Windows y me devuelve a la página, pero me sigue diciendo como sign in cada vez que le doy. Se supone como que ya ingresé varias veces, pero no sé, me sigue Eh, apareciendo sign in. ¿Podrías probar con otro navegador a ver si te da el mismo comportamiento? Ok, Para los que utilizan la cuenta de la organización para hacer la activación de los laboratorios, podría ser que les dé algún problemita, ¿verdad? Entonces sí es importante por ahí utilizar cuentas personales en caso de que tengan alguna restricción. Como en mi caso, entonces mientras ahí van activando todos, lo vamos viendo. Si no, les recomiendo abrir una sesión de Impulvate. ¿Ok? Como ven, yo aquí estoy utilizando una cuenta personal, dado que, bueno, la cuenta de mi organización tiene acceso condicional y tiene muchas restricciones. Entonces no me va a permitir activarlo.
¿Ya alguien ha podido iniciar? Y sale como Sí, una yo terminal estoy. azul, Yo ya ¿no? estoy. Sí, yo. Sí, también. Excelente. Ok, para irles comentando lo que está haciendo en el backend, básicamente para hacer uso del Bash o PowerShell a nivel de Azure, requerimos hacer uso de una cuenta de almacenamiento. Él va a crear algunos containers dentro de esa cuenta de almacenamiento. Entonces, como ven, esto es lo que estaríamos consumiendo dentro de este sandbox. Entonces, vamos a iniciar. Por ahí, si alguno tuvo algún inconveniente, posteriormente me puede escribir y yo les puedo ayudar a hacer la activación, ¿verdad? Como les digo, las recomendaciones son, si les da algún problema a inicio de sesión, pueden usar alguna sesión de Imprivate o en todo caso probar con una cuenta personal si la de la organización no se los permite. Ok, entonces como vemos acá, básicamente tenemos acceso al Azure Cloud Shell. Recuerden que el día de ayer conversábamos que existen diferentes métodos para poder hacer despliegues de recursos dentro de Microsoft Azure. Uno de ellos es el CLI, luego tenemos PowerShell, tenemos un SDK, tenemos APIs, tenemos el portal de Azure y también tenemos escenarios de infraestructura como código, como ARM o Terraform, ¿verdad? Para poder desplegar. Ahora, lo primero que vamos a hacer básicamente es, y vamos a ir ejecutando cada uno de los comandos para que luego en su perfil personal les complete los laboratorios. Es ejecutar un cmdlet de PowerShell, que básicamente es getDate. Pueden copiarlo por acá y luego pegarlo directamente en el Cloud Shell. Como ven, básicamente eso es un comando simple que lo que va a hacer es devolvernos la fecha específicamente que tenemos dentro de nuestro Cloud Shell. Hasta cierto punto es importante, ¿verdad? Porque a veces la zona horaria podría impactar lo que son temas de auditoría al momento de creación de recursos, eliminación de recursos o manipulación de los mismos. Entonces, a veces es importante también entender cómo estamos trabajando, en qué zona horaria estamos trabajando. ¿Ok? De hecho, vean que la zona horaria de acá no corresponde con nuestra zona horaria, ¿verdad? Entonces, para efectos de auditoría, eso es un punto importante a analizar dentro de los tenants que aprovisionemos. Luego, si nos vamos a lo que es la Z version, básicamente les va a estar devolviendo las versiones del CLI que están trabajando. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces hay ciertos comandos que podrían ser que no estén disponibles dentro de una versión específica de CLI. Y es que, vamos a verlo por acá, existen muchos comandos de acuerdo a cada uno de los tipos de recursos, ¿verdad? Desde los comandos más comunes para poder crear máquinas virtuales, que como es el AZVM Create, ¿verdad? También para administrar las máquinas, discos, pero cada uno de los recursos, háblense de bases de datos, háblense de recursos a nivel de red, de recursos a nivel de seguridad, van a tener un comando a nivel de CLI y también un equivalente a nivel de PowerShell. ¿Okay? Entonces veamos por acá que nos van a dar versiones específicas para conocer cuáles comandos tenemos disponibles dentro de esa versión. ¿Okay? Ahora, aquí estamos trabajando básicamente, como ven, y les decía, son cmdlets de PowerShell, pero si ustedes prefieren trabajar directamente con Bash y no con este tipo de comandos, que de hecho esto que estamos viendo acá son comandos de Bash, estos no son comandos de PowerShell, vamos a escribir Bash y nos vamos a mover de consola. Ok. Ahora, dentro del esquema de Azure, ustedes van a ver esto desde acá. ¿Okay? Dentro de esta sección, en portal.azure.com, vamos a encontrar este icono en la barra de navegación superior que se llama Cloud Shell. ¿Ok? Entonces, cuando ya estamos en ambientes productivos, ustedes van a poder elegir el tipo de consola directamente por acá, en PowerShell o Bash. También van a tener la posibilidad de integrar su PowerShell local, por ejemplo, en su Windows 10, 11 o en su Mac, implementando lo que es las versiones, ¿verdad? Ya sea CLI o PowerShell, ¿ok? Entonces vamos a continuar por acá. Básicamente nos está diciendo, bueno, mira, nos vamos a mover a Bash, ¿ok? Y aquí tenemos también ciertos comandos que podríamos utilizar, ¿ok? Entonces, vean que, por ejemplo, como les decía, estos son cmdlets. Si ustedes ejecutan este comando en Bash, no les va a devolver nada, pero el comando equivalente sería date, ¿ok? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Al final, aquí hay un tema de preferencias, ¿verdad?
con respecto a dónde yo quiero trabajar, si me siento más cómodo utilizando Bash o si siento más cómodo utilizando PowerShell o de repente me siento más cómodo utilizando la interfaz gráfica, ¿verdad? Ahí muchas veces va a depender de la complejidad, ¿verdad? El despliegue que queramos hacer. En algunos escenarios, de repente, si yo tengo que crear una única máquina virtual, el comando AZBN create, pues es bastante rápido, pero ya si yo quiero, digamos, crear 100 máquinas de ese mismo perfil, probablemente piense en temas de scripting, ¿ok? Entonces ya ahí va a ir variando el método, ¿verdad? De acuerdo a lo que queramos hacer, ¿ok? Otro método para poder interactuar básicamente con lo que es Bash y PowerShell es utilizar el método interactivo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir, pueden copiar el comando. Y aquí básicamente va a instalar una extensión. Recuerden, esta extensión se va a instalar directamente en un storage account para el tema de la gestión de Cloud Shell, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que si aceptamos enviar telemetría. Y es yes, la respuesta. Entonces aquí tenemos un tema, digamos, más interactivo, ¿verdad? Para poder gestionar lo que serían los recursos que eventualmente estemos desplegando, ¿ok? Ahora, una vez que queremos o que ya tenemos toda la parte de las versiones, de repente si hay una oportunidad de upgrade, ¿ok? Aquí nos dice que estamos en la última versión. Veamos el caso, por ejemplo, de lo que veíamos ahora de los comandos, ¿verdad? De repente ustedes dicen, mira, es que no me sirve el comando AZ Group Create y resulta que ustedes están trabajando en la versión 1.9 y en la versión 1.9 teníamos un comando distinto, ¿verdad? Entonces siempre es importante determinar que estemos trabajando con la última versión. Pero ahí hay que tener cuidado con un tema, ¿verdad? Si ustedes ya son una organización que tiene scripts construidos, y pues si llego y hago un upgrade, probablemente los scripts ya no me funcionen, ¿verdad? Entonces podría ser que hayan cambio en los comandos. Entonces es importante cuando van a hacer un upgrade, si ya hay scripting existente dentro de la organización, que validen cuál es el impacto, ¿verdad? En los comandos que podrían cambiar o inclusive comandos que podrían eliminarse. Ok, y luego, como les decía, a nivel de despliegue, tenemos el portal de Azure, ¿verdad? Que es una interfaz web ya muchísimo más intuitiva para poder hacer los despliegues. Entonces ya vieron un poco cómo manipular y cuáles son las formas que tienen de consumir y ejecutar CMDLETs. Hay bastante documentación en torno al tema. Ahí, básicamente, como les digo, ya es construir la parte de los scripts que se puedan requerir. Ahora, uno de los puntos determinantes al momento que estamos seleccionando o decidiendo, tomando la decisión de desplegar infraestructura en Azure, es entender cómo está estructurado a nivel de regiones, zonas de disponibilidad, cuál es la estructura física que tiene Microsoft disponible en cada uno de sus data centers, ¿verdad? Entonces, por ahí, el día de ayer, yo les hablaba un poco de la cantidad de regiones que se tiene disponible, de que Microsoft en cada una de las zonas, por ejemplo, ahorita en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica por el momento no hay data centers, también por Europa tenemos data centers. Vamos a poder básicamente visualizar, y aquí hay un tour virtual bastante interesante donde ustedes pueden ver básicamente cómo están estructurados esos data centers, pero es importante por aquí visualizar cada una de las ubicaciones donde podrían estar desplegando recursos. Recuerden, las consideraciones al momento de seleccionar un data center no únicamente se deben basar en latencia, sino también en costos y disponibilidad de recursos, como hablábamos el día de ayer, ¿verdad? No todos los recursos están disponibles para todas las regiones en cada uno de los data centers que tenemos. Ok. Básicamente, otra de las consideraciones que deben tomar es algo llamado zonas pares. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de arquitecturas de referencia, ciertas aplicaciones que diseñamos probablemente van a requerir factores de alta disponibilidad, de acuerdo al nivel de criticidad que pueda representar la misma. Entonces, de repente yo digo, bueno, mira, yo necesito desplegar, no sé, una aplicación en plataforma como servicio, en un app service de Azure, pero necesito garantizar que si en la región del este de Estados Unidos hay algún outage, ¿ok? Se cayó algún servicio, algún problema físico en la infraestructura, esa aplicación siga funcionando de manera transparente. Entonces ahí vienen los escenarios de replicación, pero existe un concepto llamado zonas pares en Azure, ¿ok? Que las zonas pares cumplen ciertos criterios para el tema de
replicación entre regiones. Uno de los criterios es separación de al menos 500 kilómetros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tema donde decimos, mira, es que el impacto fue un desastre natural, entonces necesito garantizar que no tenga la réplica demasiado cerca porque si no me va a impactar las dos regiones, ¿verdad? Entonces, bueno, son 483 kilómetros específicamente. Entonces ahí tenemos secuencias de recuperación, actualizaciones secuenciales, aislamiento físico y residencia a nivel de datos, ¿verdad? De cómo estamos manejando la replicación, ¿ok? ¿Por qué es importante nuevamente entender las necesidades? Porque como ven, hay ciertas limitaciones con algunas de las regiones, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener el tema de residencia de datos, por ejemplo, el sur de Brasil y Singapur no me dan eso. Entonces, cuando estemos diseñando algo llamado una zona de aterrizaje y determinando cuál va a ser la estructura a nivel de la región que voy a seleccionar, como hablábamos ayer, de los management groups, de las suscripciones, de los grupos de recursos, es importante tomar en consideración todos los temas de alta disponibilidad que requieran nuestras aplicaciones. ¿Okay? Entonces, uno de los conceptos, y también hay un tema importante, y es que algunos de los servicios de Microsoft, como Azure DNS, como Frondor, como Azure Active Directory, como Traffic Manager, van a tener, no requieren de una zona, ¿verdad? Son ya nativamente replicados a nivel global. Por ahí no vamos a tener ningún impacto. Pero lo primero que vamos a ver son las zonas de disponibilidad. ¿Okay? Entonces, las zonas de disponibilidad básicamente son data centers separados físicamente, pero que se mantienen en la misma región. Entonces, pensemos que en el este de Estados Unidos, que está en Virginia, vamos a tener la zona de disponibilidad 1, que es un edificio, ¿verdad? Y luego mi aplicación, bases de datos, insights y monitoreo están replicados en otro edificio, pero sí seguimos estando en Virginia, ¿ok? ¿Qué me garantiza esto? Bueno, nuevamente, resiliencia. Si de repente este edificio, algo pasó, se tuvo una falla eléctrica, aquí va a seguir funcionando mi aplicación. Importante tomar en cuenta cómo están interconectadas estas redes, ¿verdad? Entonces ya tenemos interconexión a nivel de fibra óptica privada de alta velocidad, ¿verdad? Entonces eso es un tema importante con respecto al cómo nosotros estamos gestionando la parte de la alta disponibilidad. Ahora, vean este dato que no todas las regiones de Azure soportan zonas de disponibilidad. Entonces, nuevamente, si entre los requerimientos de mi aplicación tengo que tomar en cuenta la alta disponibilidad y hay un SLA muy agresivo, necesitamos ir a considerar al momento de seleccionar la región y decir, mira, es que yo voy a implementar en el sur de Brasil. Bueno, está bien, pero veamos si cumple ese criterio, si no, por ahí vamos a tener que hacer una variación, ¿verdad? Ok, básicamente cuando estamos hablando de zonas de disponibilidad en nuestras aplicaciones, tradicionalmente esto no está disponible para todos los servicios, ¿verdad? Como hablábamos ayer, Microsoft Azure tiene más de 100 servicios disponibles. Sin embargo, tradicionalmente vamos a disponibilizar este tipo de esquema para máquinas virtuales, discos administrados, que son los discos duros que asociamos a las máquinas virtuales, balanceadores de carga, que básicamente reciben el tráfico de nuestras aplicaciones, y en base a reglas que son definidas por nosotros, va a redireccionar el tráfico y también bases de datos de SQL, ¿ok? Entonces eso es importante tomarlo en consideración, ¿ok? Recordemos, esto nos va a permitir un outage a nivel de un building, digamos, específico dentro de la región, pero ya si estamos hablando de que toda la región se vio impactada, esto no nos lo va a cubrir. Entonces ya ahí vamos a tener una conversación diferente, que es replicación a nivel de regiones, y ahí es donde entra el concepto de las zonas pares, ¿verdad? Que ya aquí estamos hablando de, bueno, mira, yo necesito, y lo vemos acá, que todo lo que está en el data center del oeste esté replicado en el data center del este, o que todo lo que está en el data center del sur de Asia esté replicado en el data center del este de Asia. En caso de que uno se vea impactado, voy a tener mi aplicación funcionando en el otro, tomando en consideración que normalmente nuestras aplicaciones no son consumidas tradicionalmente solo a nivel del servidor, sino hay dependencias. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, ustedes tienen algún tipo de balanceador, háblese de Traffic Manager, háblese de Frondor, que son servicios globales que no dependen de un data center, yo podría decirle a ese servicio, bueno, mira, mi aplicación se está consumiendo por el dominio aplicación.empresa.com y bueno, después de eso declaramos la URL. Como prioridad 1, con peso 1, quiero que vaya al este de Estados Unidos a consumir esa aplicación, pero
claramente ahí vamos a hacer health checks dentro de la aplicación, pero si esta región no me responde, no sé, en el health check por 30 segundos, envíe todo el tráfico a el oeste de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, esas son consideraciones y disponibilidad que Microsoft nos va para el tema del uso de zonas pares. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, como decíamos, si algún outage que tarde mucho tiempo afecta a alguna región en específico, bueno, pues el tema de la replicación nos va a poder dar. Por ejemplo, de repente ustedes dirán, bueno, mira, si el outage fue de 1 hora, pues no representa tanto impacto y podemos asumir el riesgo, digamos, de ese downtime. Pero ¿qué pasa si el outage, que no tenemos control sobre eso, ni idea, ¿verdad? Fue de 2 días. Y ustedes dicen, no, mira, yo no puedo tener la aplicación fuera de línea 2 días, es completamente imposible. Entonces ya ahí tenemos uno de los beneficios, ¿verdad? ¿Ok? Luego que tenemos el tema de la replicación de los datos también. Entonces ahí empezamos a determinar, mira, ¿y qué pasa con mis datos? Y definitivamente el outage no solamente se vio impactado el servicio propiamente, sino que toda mi data se perdió, ¿verdad? Microsoft normalmente dentro de sus acuerdos, y de hecho todos los proveedores de nube pública dan la responsabilidad de la administración de los datos a los clientes. Entonces, yo necesito garantizar que si el día de mañana, por ejemplo, y ahí hay un tema interesante, con servicios como Azure Backup, a ustedes les va a dar diferentes esquemas para hacer la parte de la replicación. Por ejemplo, tenemos, y vamos a verlo acá para que lo vean. Les voy a mostrar en un servicio de backup cómo es que vamos a gestionar eso. Entonces tenemos diferentes esquemas, LRS, GRS o ZRS a nivel de redundancia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? LRS es redundancia local. ¿Ok? Eso quiere decir que si algo pasó nuevamente en un edificio, en un data center dentro de la región, Microsoft me garantiza que esa data está replicada en otro edificio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Y que no hay dependencia normalmente de enfriamiento, de networking, ni de temas relacionados a la parte de eléctrica. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si toda la región se ve impactada? Entonces Microsoft pasa un comunicado y dice, hey, se perdió toda la infraestructura, está destruida. ¿Ok? Hay redundancia global. Entonces yo digo, bueno, mira, si hay un impacto a nivel del continente, no sé, vamos a ponernos un poco críticos, un huracán, un terremoto, ¿verdad? Yo necesito garantizarle a la organización que hay una réplica en otro continente. Entonces yo me voy a llevar de América una réplica hacia Asia, ¿ok? Siempre y cuando desde la perspectiva legal y el cumplimiento normativo lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me va a garantizar a mí? Decir, ok, si hubo algo en América, toda mi data está segura. Microsoft me está garantizando que yo no voy a perder. Ahora, ¿qué pasa con RAGRS? Eso se llama Read Only, replicación global de solo lectura. Entonces, eso es en los casos donde yo quiero garantizar ante un outage que mi data está, la voy a poder leer, pero no la voy a poder modificar, ¿verdad? Y hay algunos casos donde eso es funcional, no tengo un sistema transaccional, sino que tengo plataforma solo de consulta. Es completamente válido y ahí vamos a tener impactos en el costo. Claramente va a ser más económico RAGRS que GRS. Y por último, ZRS es redundancia entre zonas. Eso quiere decir que si yo tengo una base de datos, por ejemplo, y yo necesito garantizar que si en Virginia o en el este de Estados Unidos hubo algún impacto que básicamente degradó todo el data center, mi data está replicada en el oeste de Estados Unidos, con una separación mínima, como vimos hace un momento, de 483 kilómetros. ¿Ok? Entonces, esa es la consideración desde la perspectiva de réplica, ¿verdad? Y alta disponibilidad, ¿ok? Hay ciertas regiones que básicamente están isoladas completamente de la infraestructura principal de Azure, pero normalmente están relacionados a gobiernos o ubicaciones con temas políticos complejos, ¿verdad? Eso también es importante. Ustedes van a encontrar al momento de disponibilidad de recursos Azure, digamos, public, por así decirlo, luego regiones específicamente enfocadas al gobierno de los Estados Unidos. Si ustedes trabajan en una institución de gobierno de los Estados Unidos, probablemente desplieguen su infraestructura ahí. Y por último, servicios que básicamente se despliegan dentro de ubicaciones de China específicamente, ¿verdad? Entonces, el este de China, el norte de China, básicamente solamente tiene disponibilidad de algunos servicios, no está para todo
para todos los recursos que están dentro de Azure. Es importante que conozcamos esas regiones huérfanas, digamos, por así decirlo. Ok, bueno, el caso de los resource groups que conversábamos ayer, ¿verdad? Entonces hablábamos de los grupos de administración, de las suscripciones y de los resource groups que básicamente nos funcionan como un contenedor lógico para agrupar aplicaciones, ¿verdad? Dependiendo de la estrategia que la organización utilice, ¿verdad? Yo puedo utilizar resource group para separar aplicaciones, puedo utilizar resource groups para separar departamentos. Inclusive, si somos un conglomerado, puede ser que yo use un resource group por compañía. No hay, digamos, o use un resource group por un criterio de gestión de costos o lo utilice por un criterio de simplicidad al momento de brindar accesos al personal que va a administrar los recursos que están ahí, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta que normalmente tenemos que hacer ese diseño previo, ¿verdad? Que ese precisamente es la zona de aterrizaje, de entender cómo se estructurarán los grupos de recursos para simplificar la administración, ¿verdad? Entonces, como les decía, pueden ser límites relacionados a la parte de facturación, a la parte de gestión de costos, o pueden ser límites a nivel de lo que son control de accesos, ¿ok? O pueden ser ambientes, puede ser que yo tenga un grupo de recursos por preproducción, producción, capacitación, QA, certificación, ¿verdad? Pueden ser a nivel de estructuras organizacionales también. Entonces resulta que yo quiero crear un resource group para todo lo que tiene relación con la parte financiera y luego otro para todo lo que tiene relación con la parte comercial y otro grupo de recursos para lo que tiene relación con la parte de nómina. Entonces, por ahí puedo ir estructurándolo, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Y luego visualizamos lo que son los management groups, ¿verdad? Que esa es la pieza final a nivel de administración de mis recursos. Entonces, resulta que hay una jerarquía y una estructura. Como ven, yo puedo tener mi management group raíz y luego empezarlo a estructurar por recursos humanos, tecnología, el departamento de marketing, porque muchas veces, dependiendo de la estructura de la organización, vamos a tener diferentes criterios para la administración. Puede ser que yo diga, bueno, mira, marketing tiene un nuevo presupuesto para desplegar nuevas aplicaciones que no tiene recursos humanos. Entonces yo necesito segmentar, inclusive el equipo de TI que está participando de proyectos acá es muy diferente al que está participando del de recursos humanos, ¿ok? Entonces eso es importante tomarlo en consideración, pero también hay un punto con respecto a la aplicación de algo llamado blueprints o políticas sobre suscripciones. Podría ser que desde la perspectiva de gestión, ¿ok? Yo diga, mira, yo necesito que en las suscripciones de marketing únicamente se puedan crear máquinas virtuales, no más que eso. Pero en las suscripciones gestionadas por tecnología, vamos a permitir crear cualquier tipo de recurso. Y en recursos humanos solamente se pueden crear app services y bases de datos en esquemas de plataforma como servicio. Por ejemplo, hay organizaciones cuya política de transformación digital establece, y yo lo trabajo por lo menos con banca, que dice, mira, a partir de ahora ninguna aplicación puede ser diseñada en infraestructura como servicio. Okay, eso fue un lineamiento interno, digamos, de la organización. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se dice, mira, en el root management apliquen una política donde deshabiliten el derecho de crear máquinas virtuales. ¿Ok? Entonces ya nadie va a crear, pero de repente la directriz es diferente. Se dice, mira, ninguna aplicación de recursos humanos va a poder crear máquinas virtuales a partir de ahora, porque todo tiene que ser en esquemas PaaS como mínimo. Ok. Entonces ya ahí aplicamos el blueprint, un plano técnico, directamente a recursos humanos. Entonces ahí vamos viendo, vamos viendo la estructura donde puede ser funcional el tema de los grupos de administración, las suscripciones, y lo vamos viendo por jerarquía, ¿verdad? Primero, grupos de administración. Segundo, suscripciones. Tercero, grupos de recursos. Y cuarto, recursos. ¿Ok? Esa es la estructura que vamos a tener. Temas importantes, que esto es importante que lo conozcan, se soportan hasta 10,000 grupos de administración en un directorio, en un single directory. Esto quiere decir en su instancia, en su inquilino de Active Directory a nivel de Azure. Luego, un management group puede tener hasta 6 niveles de profundidad, ¿ok? Dice que no limita la raíz a nivel de suscripción.
Y cada management group y suscripción solo puede soportar un parent. ¿Okay? Entonces es importante que conozcan esto a nivel de la profundidad, ¿verdad? O la parte de las relaciones que tendríamos, como vemos solamente un parent hacia arriba y 6 hasta abajo. ¿Okay? Y vamos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Okay? Básicamente vamos a crear nuestra primera máquina virtual. Vamos a posicionarnos nuevamente dentro de el CLI. ¿Okay? Ya ahí no recuerdo cuál era el comando para hacer ahí. Here. Siempre cambio. ¿Ok? Entonces nos dice que vamos a iniciar sesión en el portal de Azure. Aparentemente, déjenme ver. Ajá, ok. Esto no va a ser desde el CLI. Aparentemente aquí nos va a llevar directamente al uso del portal de Azure. Entonces vamos a irnos por acá. Y debería aparecerles una suscripción. O sea, el directorio donde deberían estar para poder hacer esto es este, que se llama Microsoft Learn Sandbox, y deben iniciar sesión con la cuenta que aprovisionaron el Sandbox, si no, no les va a aparecer. ¿Ok? Entonces dice que lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión dentro del portal de Azure y vamos a seleccionar crear un recurso, cómputo, virtual machine y crear. Entonces básicamente nos posicionamos en el portal, en la sección de inicio. Vamos a dar clic en el signo de más. Entonces dice que es Create a Resource. Nos dice que nos vamos a ir a Compute. Que realmente es lo mismo si lo hacen ahí desde el Get Started, pero bueno, vamos a hacerlo tal cual para seguir las indicaciones. Luego Virtual Machine y Create. ¿Ok? Nos sale Virtual Machine. Entonces nos podemos ir aquí perfectamente y le podemos dar Create en Azure Virtual Machine. Ok, aquí nos da básicamente todos los parámetros. Nos dice que la suscripción se llama Concierge Subscription, que debemos seleccionar el grupo de recursos que inicia con la palabra Learn. En el nombre de la máquina virtual debemos poner MyVM. Sí, les digo que básicamente sigan las instrucciones al pie de la letra, porque a veces al final de los laboratorios hay validaciones y si no se hizo, va a decir como que no se hizo de manera correcta, ¿verdad? O de repente a veces se utilizan las máquinas para otro tipo de ejercicio y como no colocamos el nombre, había un script y no les va a funcionar. ¿Ok? Entonces vamos a irnos. Dice que la suscripción es Concierge. En mi caso, así se llama el grupo de recursos. Probablemente varíe en el de todos ustedes. ¿Ok? Como vemos, me está diciendo que a la máquina virtual debemos nombrarla MyVM. ¿Ok? No nos habla de una región en específico, ¿ok? Como no es parte de la consideración, pueden dejar la región que les está mostrando por defecto. Ok, vamos a ver. Básicamente tampoco nos habla de un tipo de licencia, ¿verdad? Entonces también en mi caso voy a dejar Ubuntu. Si ustedes les cargó otro tipo de licencia pueden usarlo. Y básicamente nos dice que debemos aprovisionar con un password, ¿ok? Utilizando el usuario Azure User y luego definiendo una contraseña. Entonces, yo voy a poder colocar por aquí Azure User y la contraseña sí la pueden establecer ustedes. Ahora, consideraciones importantes para aprovechar que estamos creando una máquina virtual. Cuando aprovisionamos una máquina virtual, hay diferentes parámetros que pueden ser definidos. Lo primero, la suscripción en base a la estructura de la zona de aterrizaje que hayamos diseñado. Y luego los grupos de recursos también en base a el criterio, ¿verdad? Que hayamos seleccionado en torno a costos, distribución por empresa, departamentos, jerarquías, ¿verdad? Luego normalmente vamos a definir el nombre de la máquina virtual y la región que vamos a consumir, con base a los criterios que les mencionaba anteriormente. Pero acá van a ver algunos otros temas. Por ejemplo, hablábamos de lo que son los Availability Zones, ¿verdad? Que básicamente acá nos dice que en el oeste de Estados Unidos no es soportado la Availability Zone, que era básicamente la posibilidad de tener replicación interna, ¿verdad? Por así decirlo, ¿ok? Luego vamos a tener la selección de imagen a través del Marketplace de Microsoft. Ahí vamos a encontrar imágenes con sistemas operativos Linux y sistemas operativos Windows. Luego vamos a tener la selección del size. Aquí van a encontrar que existen diferentes tipos de series, ¿verdad? Básicamente, cada una de las series tiene un propósito distinto, como les comentaba el día de ayer. Series enfocadas a propósito general, donde no hay un
consumo intensivo de memoria, ni IOPS, ni CPU. También series que se enfocan en aplicaciones que son memory intensive, o CPU intensive, o GPU intensive, o que requieren muchos discos duros, o que tal vez requieren muchos IOPS, ¿verdad? Mucho rendimiento de disco. Entonces, cada una de las series va a ir enfocada a una necesidad específica que ustedes tengan para poder ejecutar sus aplicaciones. Luego de eso van a tener la posibilidad de gestionar las cuentas de administración, tanto utilizando public keys, ¿verdad? Generamos ahí, por ahí un certificado, o autenticación de usuarios locales, aplicable para Windows y Linux. Luego, a nivel de lo que son los inbound port rules, básicamente, si ustedes buscan exponer algún servicio de manera directa, por ejemplo, una IIS o una base de datos, hacia Internet con una dirección IP pública, el esquema tradicional, porque hay varias formas de hacerlo, es utilizando algo llamado Network Security Groups, ¿ok? Y esos Network Security Groups vamos a exponer puertos, ¿verdad? Mira, es que yo necesito consumir el puerto 22 para SSH o el puerto 1433 para SQL, o ahí vamos a ir viendo los diferentes puertos, ¿verdad? 3306 MySQL, los vamos a poder publicar directamente acá. Luego, dentro de la siguiente pestaña, cuando creamos las máquinas virtuales, vamos a ir a la sección de la definición de los discos. Existen 4 tipos de discos a nivel de Azure. Estándar HDD, ¿ok? Como les dice, aquí lo mejor es para backup y aplicaciones no críticas. Luego tenemos estándar SDD, que básicamente es mejor para servidores web y aplicaciones de uso light o infraestructuras de pruebas. Y por último, los Premium SSD, para infraestructura ya con un consumo a nivel de performance un poco mayor. Y por último, que no sale acá porque no es soportada por todas las series de máquinas, son los UltraDisc, ¿ok? Esos UltraDisc son discos con una capacidad de lectura y escritura ya un poco más robusta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lo que son discos premium, ustedes van a tener rendimientos de esta, y lo vamos a ver por acá. Veanlo aquí. En un disco premium, ustedes tienen un rendimiento de hasta 900 Mbps, ¿verdad? Entonces ahí ustedes dicen, bueno, mira, si yo tengo un crecimiento, básicamente en mi base de datos, en mi sistema de 30 gigabytes por hora, probablemente requiera un disco P80, o si crece 20 gigabytes por hora. Puede ser que en el caso de ustedes recopilen demasiada información y si aprovisiono 50 Mbps, pero tengo una necesidad de 200 Mbps, pues vamos a tener un cuello de botella y un estrés. Entonces es importante también determinar cuáles son los requerimientos a nivel de IOPS que van a tener sus aplicaciones. Y ahí también la estructura, ¿verdad? Cuánto espacio, cuánta cantidad de discos, ¿verdad? Es que mira, es un servidor de bases de datos, vamos a separar los logs de las bases de datos, o mira, son 30 bases de datos, quiero tener cada base de datos en un disco distinto para no impactar el performance de cada una de las aplicaciones. Todo eso es válido al momento de hacer nuestros diseños. Luego venimos a la sección de networking, ¿ok? Básicamente acá vamos a establecer las redes virtuales, ¿ok? Que vendría siendo a nivel, digamos, para hacer una analogía física, vendría siendo como mi red, ¿verdad? Que luego voy a crear las diferentes VLANs o subnets, ¿ok? Entonces digo, mira, está la subnet de finanzas, la RH, la subnet de bases de datos, la subnet de aplicaciones web, la subnet de analítica, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer toda la estructura que tendríamos, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Bueno, básicamente yo podría venir y decir, bueno, el nombre de mi subnet es VNet, ¿ok? De Virtual Network, ITS, y resulta que yo voy a crear una sola para el ambiente productivo. Y luego acá establezco un espacio de direcciones que va posteriormente, uno o varios, ser subneteado, ¿verdad? Entonces digo, bueno, mira, la subnet de bases de datos. Entonces yo a esa subnet, siempre manteniéndolo dentro de este mismo espacio de direcciones, le voy a asignar, resulta que tengo, no sé, 20 servidores de bases de datos, entonces yo puedo empezar a estructurarlo, como lo ven por acá. Esa no pertenece, entonces es aquí, ¿ok? Como ven, este tiene 32 direcciones y ya sé que ahí puedo poner mis bases de datos. Luego creo la subnet de apps y le pongo otra red de repente. Nuevamente, esto normalmente lo va a hacer el equipo de, básicamente el equipo de redes, ¿verdad? Y ahí definimos la estructura. ¿Por qué es importante isolar de manera, a nivel de comunicaciones, por así decirlo,
los diferentes integrantes de nuestras aplicaciones. Bueno, hay varias consideraciones. Una de ellas es seguridad, ¿verdad? El uso de la microsegmentación nos podría evitar eventuales movimientos laterales si nuestras aplicaciones llegan a ser comprometidas. Probablemente yo no quiero que si alguien está consumiendo una aplicación y llega a vulnerar el servidor de aplicaciones, tenga la posibilidad de llegar también al servidor de base de datos, ¿verdad? Entonces necesitamos limitar un poco de qué manera esta subnet puede ver a esta subnet, o inclusive que no todos los nodos se vean entre sí. Todo eso son criterios normalmente cuando estamos haciendo el diseño de comunicaciones. Entonces yo ya aquí puedo decirle que, ok, establezco nuestra dirección IP pública también si vamos a consumir los servicios a nivel público. Y como les decía, el grupo de seguridad de red. Si ya ustedes están buscando consumir un grupo, aquí yo puedo decir, bueno, mi Network Security Group, que es de ITS y que es productivo, y puedo establecer las reglas de tráfico entrante, donde puedo decir, bueno, mira, yo quiero que de cualquier lugar hacia la dirección IP privada, de repente de mi nodo, podamos consumir el puerto 443, porque ahí es donde tengo publicada mi aplicación. Resulta que ese puerto, ¿ok? Utiliza el protocolo TCP y aquí permito el tráfico. ¿Qué va a provocar esto? Que básicamente la IP pública que fue asignada a mi servidor y siempre y cuando algo esté escuchando en el puerto 443 a nivel interno, pueda disponibilizar ese servicio. ¿Desde dónde? Desde cualquier parte del mundo, al menos de que yo lo limite, ¿verdad? Que diga, no, mira, esta es la IP de mi casa y yo, o la IP de la empresa, y yo solo quiero que se pueda consumir a nivel público desde esa dirección IP, limitando de esta manera las eventuales superficies de ataque. ¿Ok? También tienen la posibilidad de limitar el tráfico saliente. Por defecto en Azure, todo el tráfico saliente está permitido. 65.535 puertos en cualquier protocolo. No hay nada bloqueado a nivel saliente. La recomendación siempre va a ser, desde una perspectiva de cero confianza, pues, si yo no necesito que mis servidores se comuniquen hacia afuera, no debería tener por qué tener una regla permitiendo todo el tráfico, ¿verdad? Pero eso ya normalmente lo van a evaluar los departamentos de seguridad. Ok, luego tenemos un parámetro acá que nos dice que habilitar Accelerated Networking. ¿Y qué es esto? Cuando tenemos aplicaciones que tienen un nivel de exigencia amplio desde la perspectiva de redes, Microsoft tiene el Accelerated Networking que habilita redes de comunicación interna de 40 Gbps. Tradicionalmente se implementan en redes 10 gigabit, pero si ustedes dicen, mira, es que no, la aplicación mía, tengo una base de datos, en su momento un proyecto donde vi que realmente se ocupaba de verdad Accelerated Networking, ellos tenían una base de datos que eran como 1.2 petabytes, ¿ok? Y claramente la escritura que se generaba de las aplicaciones, que eran un montón de aplicaciones, era bastante amplia. Entonces sí habían ciertos picos, ¿ok? Que podían llegar a afectar, ¿verdad? A nivel de rendimiento. Entonces, cuando son aplicaciones muy grandes, probablemente vamos a tener necesidad de acelerar el networking. Tema importante, no todos los ICE ni todas las regiones tienen habilitado la capacidad de utilizar Accelerated Networking. ¿Ok? Luego, si bien normalmente no se configura al momento de desplegar una máquina virtual, pueden hacerlo acá. Y básicamente es habilitar balanceo de cargas a través de un Azure Load Balancer, que es un balanceador de capa 4, ¿ok? A nivel de redes, que básicamente lo que hace es redirección del tráfico TCP/UDP en base a flujos, ¿verdad? Predefinidos. O un balanceador de capa 7, donde ya implementamos HTTP y HTTPS, que claramente son protocolos de capa 7, y les va a permitir a ustedes, como les decía, decir, bueno, mira, todo el tráfico que entra a esta máquina, no sé, que va a ser mi servidor web 1, resulta que tienen una aplicación X y ustedes dicen, mira, la aplicación la vamos a poner en 5 diferentes servidores, porque cuando ya un servidor reciba y está un 50% del consumo de CPU, los siguientes 50 clientes se van a ir al servidor 2 y los siguientes 50 se van al servidor 3 y ahí los vamos balanceando, ¿verdad? Para que no lleguemos a tener un impacto o saturación en la aplicación. Para eso normalmente vamos a utilizar esa distribución. De acuerdo al tipo de aplicación, vamos a requerir o balanceadores de capa 4 o balanceadores de capa 7. Microsoft tiene Azure Load Balancer en capa 4 y en capa 7 tenemos Frontdoor, Traffic Manager y Application Gateway de manera nativa. ¿Ok? Luego en la sección de Management van a encontrar
temas como habilitar todo lo que es apagado automático, la posibilidad de integrar su máquina virtual a Azure Active Directory para temas de autenticación, ¿ok? Y utilizar el Airbag, que es Role Based Access Control, para administrar los permisos de inicio de sesión dentro de la máquina. Entonces, si ustedes son una organización con vistas a eliminar la autenticación o la gestión de identidades por medio de un Active Directory on-prem y LDAP como protocolo, puede ser que sea interesante hacer el join a nivel de Azure Active Directory. Y en ese caso vamos a trabajar esquemas como OpenID Connect, como AUth2, o extenderlo hacia protocolos como SAML utilizando Azure Active Directory B2C. Esto que no estoy tal vez ampliando mucho como Active Directory B2C y Azure Active Directory, se los menciono a nivel general porque son temas que ya van más enfocados a cursos un poco más avanzados, ¿verdad? Entonces, si profundizo demasiado en esto, de repente no nos da tiempo de abarcar todo el contenido de fundamentos. Pero igual, si alguien tuviese alguna duda o quiere ampliar algún tema, me lo hace saber, ya sea que lo exponga durante la misma sesión o posteriormente ya podemos coordinar una sesión. ¿Ok? Luego, dentro de la sección de monitoring, tanto para Linux como para Windows a nivel de máquinas virtuales, ustedes pueden habilitar todo lo que son alertas y diagnósticos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es, bueno, mira, ¿y cómo yo monitoreo mi máquina? ¿Qué pasa si dio un pantallazo azul? Porque eso puede pasar en Azure, en cualquier nuevo proveedor de nube pública. Mira, los servicios están inaccesibles. ¿Qué pasó? La máquina no responde. Bueno, si yo me voy a Boot Diagnostics, puedo ver si la máquina está actualizando, si de repente está dando algún error en pantalla. Entonces, esa es la manera que ustedes puedan hacer troubleshooting. Y alertas en el caso que ustedes digan, mira, es que yo necesito recibir alertas cuando esta máquina virtual se está quedando sin espacio en disco. O quiero una alerta cuando está consumiendo más del 80% de memoria RAM. Porque antes de impactar mis aplicaciones productivas, necesitamos actuar de manera proactiva, ¿verdad? Las alertas les permiten hacer ese tipo de cosas, pero también hay alertas no solo en base a performance, en base a permisos. Mira, yo quiero recibir una alerta si alguien apagó la máquina o si alguien accesó la máquina, ¿ok? Porque es una aplicación mía y yo, Leonardo, la diseñé y no quiero que llegue Juan, ingrese a la máquina, porque luego algo deja de funcionar, ¿verdad? Entonces, a nivel de auditoría, yo puedo recibir esas alertas. Luego, en la sección avanzada, van a tener la posibilidad de instalar extensiones. Bueno, hay soluciones de antivirus, soluciones de backup, ¿verdad? Para que al momento de hacer los despliegues, minimicemos el tiempo. Por ejemplo, si ustedes están utilizando temas para despliegue, qué sé yo, como Octopus, o de repente están implementando una máquina de la serie N porque tiene una necesidad de alguna aplicación que procesa a nivel de GPU, aquí tenemos los drivers, ¿verdad? Entonces, todo eso son parte de las aplicaciones que vamos a tener, o las extensiones que vamos a tener disponibles. Luego tenemos el Cloud Init o Custom Data, y esto yo creo que sí es muy importante para ustedes. Resulta que a veces nosotros tenemos ciertas necesidades de despliegue, qué sé yo, estamos creando este Ubuntu Server, y ustedes quieren que al momento, para ahorrarme 10 minutos, o una hora, o 3 días, dependiendo de lo que queremos hacer, yo necesito desplegar o instalar Apache, pero antes de eso necesito hacer un apt-get update, y luego necesito ejecutar un apt install Apache 2, y luego también quiero instalar MySQL. Entonces yo puedo enviarle a la máquina custom data para que en el momento que se está creando, además, ejecute acciones adicionales. O de repente la creación de un usuario. Ustedes digan, mira, es que yo quiero crear una imagen y automatizar que esta máquina haga ciertas acciones, que me cree un usuario o que me cree unos directorios dentro de la raíz, ¿ok? Y que a esos directorios les dé ciertos permisos a ciertos usuarios. Todo eso lo pueden hacer directamente con Custom Data y User Data, ¿ok? Luego, vamos a tener lo que es hosts dedicados. Básicamente, esto les permite a ustedes en series E y series D, que están enfocados normalmente para cargas productivas, garantizar que en un host físico, piensen en un servidor físico dentro de un data center de Microsoft, solo hay servicios de ustedes. ¿Cuándo utilizamos esto? Temas de cumplimiento normativo. Gobiernos, banca, la industria de seguros normalmente va a solicitar que sus infraestructuras físicas no sean compartidas cuando están trabajando con proveedores de nube, ¿verdad? ¿Ok? Luego, Capacity Reservations, lo que les dice a ustedes es
que pueden reservar una capacidad dentro de un mismo data center, ¿verdad? Que no lleguen a perder y Microsoft les diga, mira, es que está impactada su máquina virtual porque nos quedamos sin capacidad dentro del data center. Podría pasar, aquí no lo van a garantizar. Y por último, los Proximity Placement Groups, lo que les dicen a ustedes es, mira, ¿qué pasa si dentro del este de Estados Unidos yo tengo mi aplicación en el data center 1, estando en la misma región, ¿verdad? Recordemos que pueden haber diferentes edificios, entonces tengo mi aplicación en el data center 1 y mi base de datos en el data center 5. Entonces resulta que para yo llegar del 1 al 5 tengo que hacer 20 saltos a nivel de switches, ¿ok? Lo que podría llegar a impactar la latencia de la aplicación. Y mi aplicación es muy sensitiva a la latencia. Entonces ahí entramos a los Proximity Placement Groups, que básicamente Microsoft me va a garantizar a mí un nivel de cercanía entre las aplicaciones que nosotros estamos desplegando. Entonces yo creo el Proximity Placement y Microsoft me va a decir, ok, usted tiene su aplicación y su base de datos con la menor cantidad de saltos disponibles para llegar a comunicarse. De todas formas, recordemos que son redes de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, a pesar de que estén separadas dentro de la misma región, la latencia siempre va a ser más baja. Pero hay aplicaciones que definitivamente el tema de los milisegundos, ¿verdad? Sí podrían llegar a afectarlos. Y por último, las etiquetas. Perdón. Hay un criterio de la perspectiva de gestión y gobernanza que se recomienda a nivel de la creación de recursos de Azure, ¿verdad? Entonces, es el uso de etiquetas. Nosotros nunca deberíamos crear recursos sin etiquetarlos, porque probablemente hoy recuerde para qué sirve este servidor, pero en 2 años pues, ya se me olvidó, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón de crearlo? ¿Quién lo creó? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuáles son las versiones que tiene implementadas? ¿Cuál es el centro de costos? Entonces, normalmente ustedes pueden usar etiquetas. Mira, lo creó Leonardo Alfaro, no sé, es administrado por el staff de, no sé, de Shared Services de repente. Entonces ya aquí yo puedo empezar a entender cuáles son los requerimientos a nivel de etiquetado. La recomendación es que cuando estamos haciendo la adopción de servicios de nube, creemos una política de gestión y gobernanza y uno de los criterios que tenemos que tomar en cuenta es cómo vamos a etiquetar los servicios o qué necesita la organización conocer cada vez de que se posicione en cada uno de los recursos. Hay organizaciones que piden, por ejemplo, mira, etiquete internamente cuáles son las versiones de sistemas operativos, ¿verdad? Que están utilizando, las versiones de los frameworks, porque si el día de mañana hay que hacer algún cambio, el servidor ya no levantó más, yo puedo decir, mira, sí, tenía un Red Hat, no sé, 6.7, pero no me acuerdo la versión de Oracle, la verdad, ya la máquina no está disponible, entonces de repente fui e instalé un 19C, pero resulta que está implementado sobre un 16 o un 12C, y ya la base de datos no levanta en el backup. Entonces, a veces, entre más descriptivos seamos en el etiquetado de los recursos, más sencillo es gestionarlos, más que todo cuando tenemos proyectos muy a largo plazo. ¿Okay? Y la última sección, ya es la creación. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, ya que lo completamos, vamos a ver si a mí no me da error, porque ya le cambié un montón de cosas. Vamos a crear. Y bueno, ustedes deben hacer la misma operación, nada más que ustedes solamente debían seguir las indicaciones que nos mostraba por acá. Yo les quería mostrar todas las características, ¿verdad?, que podrían eventualmente manipular a nivel de sus máquinas virtuales. Entonces aquí tenemos en el overview del deployment, básicamente la creación de nuestra red virtual, la creación de la IP pública, la creación del grupo de seguridad de red. ¿Ok? Y aquí los tenemos, ¿verdad? La red virtual, como ven aquí, probablemente tenga las 2 subnets que yo aprovisioné de bases de datos y aplicaciones. Luego tenemos el grupo de seguridad de red, donde tenemos las reglas de tráfico entrante permitido y tráfico saliente. Tenemos la dirección IP, ¿ok? Pública, que se asignó al recurso. Tenemos el disco duro, aquí veríamos todos los discos asociados a la máquina, ¿verdad? Que nos dice aquí, está administrado por MyVM, que es el nombre de la máquina virtual, nos da el tamaño, el tipo de disco. Y por último, tenemos la máquina virtual, que tenemos por acá, con Ubuntu 20.04 en mi caso. Ok, ahora vamos a completar el ejercicio haciendo un cleanup. Bueno, dice que lo hace automático. Perfecto.
Vamos a hacer un chequeo de conocimiento. Entonces, dice, how many resource groups can a resource be in the same time? ¿Ok? Entonces, vamos a hacerle esa consulta a, vamos a posicionarnos por acá. Alejandra Castro. ¿Nos puede responder la primera consulta? Primera pregunta. How many resource groups can a resource be in at the same time? No sé, la 3. Okay. Ahora vamos al siguiente, que sería para Alejandro Chen. Sí, Okay, recuerden que ahí hablamos un poco de lo que yo les decía de planos técnicos, directivas, ¿verdad? De cómo manejamos la herencia al momento de determinar una directiva. the setting is applied to current and future resources. Ok. Y por último, con Alexia Canales. La primera, Region Pairs. Ok, perfecto. Y vamos a ver las respuestas. Ok. Básicamente nos dice cuántos grupos de recursos puede estar un recurso al mismo tiempo. Básicamente aquí lo que nos está diciendo es esto. Ok. Recordemos que los grupos de recursos son contenedores lógicos, pero este disco duro, por ejemplo, no puede estar en este resource group y luego pertenecer a otro resource group. Ya cuando nosotros lo asociamos a un grupo de recursos, ya ahí quedó, con el disclaimer de que puede ser posteriormente movilizado en algunos tipos de recursos. No todo se puede mover, ¿verdad? Entonces recordemos, un recurso puede pertenecer únicamente a un grupo de recursos a la vez. Luego, efectivamente, cuando nosotros tenemos un grupo de recursos y alguna acción o características aplicadas a nivel del grupo de recursos, todas esas características se van a aplicar a los recursos actuales y a los futuros recursos. Por ejemplo, un permiso, ¿verdad? Si yo llego y digo, bueno, mira, a nivel de este grupo de recursos, yo quiero darle acceso a no tengo acceso porque esa suscripción no me lo permite, pero digamos, aquí le voy a dar acceso a Juan como colaborador o como lector, le va a aplicar los permisos en todos los recursos que están ahí y en los futuros recursos que yo implemente. Y luego nos dice que cuál es la característica que replica recursos a través de regiones con al menos, esos son los 483 kilómetros uno del otro, efectivamente, regiones pares, ¿verdad? Es importante recordar que cuando determinemos cómo definir la alta disponibilidad, vayamos al sitio de Microsoft para ver cuáles son las regiones pares equivalentes, porque por ejemplo, a la del este de Estados Unidos, es el oeste, ¿verdad? Pero hay gente que usa como región par el centro de Estados Unidos y el criterio de separación no se cumple. Ok. Entonces ya por acá estamos. Y vamos a el siguiente escenario. Y lo completamos. Ok. El siguiente módulo que tenemos es la descripción de recursos a nivel de almacenamiento dentro de Azure. Básicamente aquí vamos a visualizar lo que son los tiers de almacenamiento, opciones de redundancia, temas relacionados a lo que es storage accounts, ¿ok? También las opciones para poder mover archivos hacia Azure, como el AZCopy, FileSync, Storage Explorer, y opciones de migración para ya entornos, digamos, con necesidades de movimiento más complejas, como es Azure Migrate y Databox. ¿Okay? Nuevamente les recomiendo ver los videos, no los vamos a ver por acá, pero como ya tienen acceso a los links, de repente les puede ahí explicar un poco más. Toda la parte de los tipos de redundancia, ya hace un momento los conversábamos, ¿verdad? Con respecto a redundancia local, global, redundancia por zona, tanto en esquemas de solo lectura como en esquemas de lectura y escritura, ¿verdad? En este caso, ustedes van a tener diferentes tipos de servicios a nivel de almacenamiento. ¿Okay? Lo primero que vamos a tener es el Blob Storage. Forma parte de Storage Accounts que les va a permitir a ustedes el almacenamiento de lagos de datos. ¿Okay? Entonces, si hay una necesidad desde la perspectiva de análisis de datos y ocupan lagos de datos, los Storage Accounts podrían cumplir ese requerimiento. Almacenamiento de colas,
almacenamiento por tablas, ¿ok? Cuando tenemos necesidad de gestión de data estructurada. Y también Azure Files, cuando ya estamos hablando de data semiestructurada. Háblese de archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, de repente PDFs. Podemos manejarlo con Azure Files. Va a depender mucho también del protocolo que ustedes requieran a nivel de la aplicación que estén desarrollando, ¿verdad? Entonces yo de repente digo, mira, es que yo necesito que la aplicación almacene en una carpeta compartida que posteriormente va a ser consumida por el protocolo en SMB. Necesito Azure Files, pero si no tengo un requerimiento de consumo por SMB, de repente puedo utilizar el almacenamiento por contenedores, ¿verdad? Con el Blob Storage. ¿Ok? Luego tenemos los Premium Block Blocks, que básicamente son esquemas donde nosotros tenemos, digamos, escenarios o necesidades de baja latencia y alta transaccionalidad en nuestras aplicaciones. Luego tenemos Premium File Shares, como les decía, donde requerimos utilizar ciertos protocolos como SMB y utilizar NFS para directorios compartidos. Y por último, los Premium Page Blocks, donde tenemos cuentas específicamente enfocadas a lo que son la gestión de Page Blocks, ¿ok? Hay diferentes tipos de endpoints para poder consumir cada uno de los servicios. Entonces, básicamente, cada vez que ustedes aprovisionan un tipo de servicio de esto, tenemos el esquema por blobs, que es directamente con un storage account. Luego, el Data Lake Storage, que básicamente es un esquema que les permite el almacenamiento a nivel jerárquico en una estructura de directorios. Pero como ven, ustedes van a crear su nombre custom y van a tener un endpoint para poder consumir los files que desplieguen ahí. Entonces, si por ejemplo ustedes dicen, mira, es que mi aplicación crea algunos archivos en formato JSON, o mira, estoy haciendo unas extracciones en formato Abroad, en Parquet, o lo que sea, todo eso lo vamos a poder gestionar en estos diferentes servicios, ¿verdad? Files, como dijimos, es data semiestructurada, y bueno, tablas y colas, claramente ya ahí dependerá de la necesidad que tengamos. ¿Ok? Bueno, ya este tema les había comentado un poquito, la redundancia entre zonas, la redundancia local, redundancias en georredundantes, ¿verdad? Que fue lo que conversamos anteriormente, y también redundancia de solo lectura. Por eso, cuando vamos explorando, no necesariamente vamos a ir textualmente, como les dije, leyendo el contenido, sino que es importante que posteriormente ustedes, ojalá que puedan hacer el tiempo, lean cada una de las cosas, porque muchas veces hay cierto texto que debemos consumir, ¿verdad? Y Microsoft es muy textual al momento de hacer las preguntas. De todas formas, al final de este curso hay un examen de prueba que Microsoft otorga dentro de este mismo asistente, que tiene, creo que aproximadamente unas 50 preguntas, y les va a permitir a ustedes autoevaluarse, ¿verdad? Para entender dónde debemos fortalecer, en cuáles de los ámbitos de evaluación debemos fortalecer el conocimiento y ampliar la lectura. Ok, básicamente como hablábamos, a nivel de storage services, tenemos los blobs, los files, las colas y los discos, que básicamente los discos, les vamos a llamar un servicio de discos administrados, son los que vamos a asociar a las máquinas virtuales. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, básicamente tenemos esquemas seguros, escalables, accesibles, administrables, ¿verdad? Y altamente disponibles. También es importante tomar en consideración los temas de replicación, ¿verdad? Como les decía, cuando nosotros estamos disponibilizando, o muchas veces veo que estamos implementando arquitecturas de alta disponibilidad y solamente tomo en cuenta el criterio de la aplicación o de la base de datos. Y realmente cuando yo tengo un diseño, tengo que considerar todas las capas dependientes de mi aplicación. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy almacenando PDFs que se generan a partir de mi aplicación dentro de un esquema de contenedores o un esquema de blobs, probablemente yo necesito decir, bueno, mira, si al requerimiento de negocio es que tenemos que tener una réplica a nivel georredundante en diferentes continentes, yo debería decir, bueno, mira, lo lógico es que el storage account lo implementemos con replicación global de una vez, porque si no, al final, sí, tengo alta disponibilidad en la base de datos replicada, también la aplicación con un balanceador, pero resulta que cuando llegó el usuario a consumir los PDFs o la misma aplicación, almacenarlos, ya el storage account no estaba disponible, ¿verdad? Entonces, eso es un criterio súper importante. Ok, aquí vemos algunos casos de uso en función a cada uno de los servicios que tenemos disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Blob Storage, normalmente nos va a permitir manejar grandes cantidades de data
texto, archivos binarios, data no estructurada, como les decía. Y ahí tenemos casos como servir imágenes o documentos directamente en browser, ¿verdad? Entonces, si dentro de su aplicativo ustedes tienen que almacenar imágenes a nivel del frontend, por ejemplo, para mostrarlo, probablemente lo podamos almacenar en un blob storage, ¿ok? También almacenar archivos para distribución de acceso, streaming de audio y video, también lo vamos a poder hacer ahí, el almacenamiento de datos para backups, ¿ok? Entonces, muchas veces yo quiero hacer un backup de mi base de datos de manera controlada, lo puedo almacenar directamente en un storage account. Y luego, temas relacionados para análisis o servicios de Azure, que ahí también entra un poquito el caso de Data Lake, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos consumir un blob storage? Hoy por hoy, los blob storage pueden ser consumidos a través de HTTP o HTTPS. Eso quiere decir que en las URLs que veíamos anteriormente, si ustedes generaron itsprod.blob.core.windows.net, ¿ok? Y luego hacemos la URL y decimos imágenes, ¿ok? Y luego el nombre de la imagen, .gif, ¿verdad? Entonces lo voy a poder consumir, por ejemplo, a través de HTTPS. Pero también tenemos la posibilidad de utilizar el REST API de Azure Storage, PowerShell, CLI, librerías de Azure Storage, ¿ok? Que están disponibles para diferentes lenguajes, como .NET, como Java, Node.js, Python, PHP y Ruby. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo necesito disponibilizar dentro de ese blog 1 millón de imágenes, ¿ok? Ahora, ¿cómo las integro a mi aplicación? Bueno, puede ser que utilice una librería de, qué sé yo, de Python para integrarlas. Eso es una de los ejercicios que podrían usar para integrar a sus aplicaciones. Ahora, el blob storage tiene diferentes service tiers, que esto determina el rendimiento, ¿verdad?, que podríamos utilizar. Primero está el Hot Access Tier, que básicamente está diseñado para archivos que son accesados frecuentemente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan imágenes para un sitio web. Luego tenemos el Cool, que son para files que son almacenados, son accesados de manera infrecuente. Por ejemplo, facturas que tienen que consultar los clientes. Y el Archive, que normalmente se utiliza para escenarios de backups. A veces hay necesidades de almacenamiento donde nos dicen, bueno, mira, yo necesito que esas bases de datos queden ahí por 5 años, pero decimos, mira, para mí mantener esos backups es extremadamente caro a nivel de almacenamiento, más puede ser que nunca lo necesite accesar. Bueno, Archive es una de las soluciones, porque esto es importante tomarlo en cuenta, porque los costos son variables y realmente sí son muy diferentes. ¿Ok? Entonces veamos por acá un ejercicio. Resulta que si nosotros estamos trabajando el blob storage, como lo veíamos en un esquema, por ejemplo, hot, digamos que 10 terabytes nos van a costar, desde una perspectiva general, $214. Digamos que esos eran 10 teras en imágenes para nuestros sitios web, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si decimos que ahora esos 10 terabytes son para Archive, para manejar backups? ¿Cómo pasamos de $200, 214 me parece, a... Y ahí se me fue, déjenme ver dónde me perdí aquí. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Estamos en hot. Estamos en 214, ok, ya sé por qué. Y luego nos vamos a Archive nuevamente y vemos que el costo son $10. ¿Por qué por ahí se nos aumentó? Porque aquí básicamente, entre mayor sea la cantidad de operaciones o entre los diferentes service tiers, claramente si yo implemento Archive, me va a ser más caro cuando yo descargo el archivo, cuando leo el archivo según el service tier. Entonces vean que hay una variación solo de almacenamiento. En hot por 10 terabytes me va a costar $209 y en Archive me va a costar $10. ¿Dónde está el secreto acá? En que si yo consulto la data en Archive es muchísimo más caro que si la consulto en hot, por ejemplo. ¿Ok? Luego tenemos Azure Files, que como les decía, nos permite administrar data semiestructurada y poderlas consumir a través de NFS o SMB, tanto de clientes Linux, MacOS o Windows, ¿verdad? Aquí básicamente nos va a dar la posibilidad de poder compartir accesos, autenticación a través de esquemas LDAP, toda la parte de scripting y tooling, ¿verdad? Para hacer la configuración. Y también vamos a poder consumirla a través de
librerías disponibles para los lenguajes que que comentamos anteriormente, y también REST API. Luego tenemos el servicio de colas, ¿ok? Que básicamente aquí nos permite el almacenamiento de mensajes. Por ejemplo, Azure tiene un servicio llamado Service Bus que permite el procesamiento de colas, ¿verdad? Para sus aplicaciones, pero Service Bus no almacena las colas, las va a almacenar un servicio de un storage account a nivel del almacenamiento de colas, ¿verdad? Aquí nos dice básicamente cómo lo podemos consumir a través de HTTP o HTTPS. Podemos recibir millones de mensajes con un tamaño máximo de 64 kilobytes por mensaje, ¿verdad? Al momento de almacenar estas colas. Y por último, tenemos los discos administrados, que son los discos que asociamos a las máquinas virtuales, que anteriormente hablábamos que tenemos 4 tipos: estándar HDD, para pruebas, almacenamiento backups; estándar SSD, para aplicaciones web que no son intensivas en consumo de discos o pruebas o entornos productivos que tampoco son intensivos; Premium SSD, para cargas de trabajo productivas intensivas a nivel de consumo de discos; y por último el UltraDisk, que ya son escenarios ya un poco más exigentes, ¿verdad? En función a la parte de lectura y escritura. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio y básicamente aquí vamos a crear un blob de almacenamiento en Azure. Entonces vamos a posicionarnos dentro de este y vamos a activar el sandbox. Parece que aquí también nos va a pedir que lo creemos básicamente a nivel web. Y nos va a pedir que creemos un contenedor. Y vamos a disponibilizar una imagen. ¿Ok? Entonces van a crear su sandbox. Y posteriormente ok, vamos a esperar a que se termine el despliegue. Básicamente, como ven, hay algunos sandbox que les dan un tiempo límite para la ejecución, en caso de que posteriormente quieran volver a ejecutar. Ok, perfecto. Ya que tenemos básicamente el Cloud Shell, nos está diciendo que lo hagamos a nivel del portal, entonces vamos a posicionarnos en el portal nuevamente con la cuenta que han aprovisionado el sandbox y vamos a ir a la sección de crear un recurso. Acá nos está diciendo que debemos seleccionar dentro de las categorías Storage y luego Storage Account. También pueden simplemente escribir acá Storage Account y creamos el servicio. ¿Okay? Como lo vemos acá, y damos clic en crear. Ok, por asuntos de tiempo no voy a explorar todo el tema de la creación del Storage Account. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Nos dice que seleccionemos la suscripción de Concierge, el Resource Group que especifica. Si tiene un nombre diferente no hay problema, a veces sucede. Y vamos a poner un nombre único. ¿Ok? Pueden poner, por ejemplo, su nombre y unos números porque probablemente si ya está siendo usado no se los va a permitir, ¿verdad? Nos dice que en Performance vamos a seleccionar estándar, vamos a dejar la ubicación por defecto y redundancia local. Entonces, Performance estándar, ubicación por defecto y LRS a nivel de replicación. Y posteriormente le vamos a dar clic en el botón de Review y luego Create. Ok, vamos a crear el recurso. Vamos a esperar.
Una vez que ya está su recurso desplegado, vamos a proceder a crear un contenedor. Entonces vamos a dar clic donde dice Go to Resource. Y en la sección, en la columna de navegación izquierda, tenemos una sección llamada Data Storage. Y ahí tenemos los containers, que es uno de los tipos de servicio asociados a los storage accounts. Ok, aquí nos dice que debemos crear un contenedor y colocarlo en un esquema de acceso privado. No nos da un nombre específico, entonces pueden ponerle, por ejemplo, su nombre. Vamos a ponerle Leonardo y le van a dejar el acceso privado por el momento. Ok, aquí está Leonardo, y ahí ya puedo almacenar mi información, ¿verdad? Ok, básicamente aquí nos está diciendo que debemos subir una imagen, entonces pueden buscar alguna imagen dentro de su equipo. Entonces nos posicionamos en el contenedor y en la sección Upload vamos a seleccionar algún file. Vamos a ver si tengo alguna imagen. Ok, vamos a subir esta, cada quien puede subir su propia imagen. Ok, ya que tenemos cargada la imagen, esta imagen les va a generar a ustedes un URL, ¿okay? Que puede ser integrada y consumido a través de sus aplicaciones, ¿verdad? Ahora nos dice que tenemos que ir a consumir esta URL para ver si está la imagen. Pero ¿qué va a pasar? Nos va a dar un error dado que hemos generado el contenedor en un esquema privado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver directamente a nuestro contenedor. ¿Ok? Nos vamos a posicionar en los 3 puntos al final y vamos a ver el Access Level. Y le vamos a decir, ¿ok? Vamos a ver cuál nos pide acá. El blob. Dice que tiene acceso anónimo de lectura. ¿Ok? Entonces vamos a decirle que queremos que sea un blob. Y vamos a intentar nuevamente consumir la imagen. ¿Ok? Vean que ahora ya me la muestra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta URL podría estar directamente integrada, como les decía, en su aplicación. Entonces ya ahí estaríamos completando básicamente el esquema de el uso de una cuenta de almacenamiento. Claramente ahí ya estaríamos disponibilizando todos los files que requiramos. Cuando estamos haciendo, ahora desde la perspectiva de las opciones de migración de infraestructuras o datos a Azure, hay diferentes herramientas, ¿verdad?, que Microsoft disponibiliza. Por ejemplo, uno de los servicios es Azure Migrate, que les permite a ustedes migrar bases de datos, máquinas virtuales y aplicaciones de premisas de data centers privados o de otras nubes hacia Microsoft, ¿verdad? Básicamente esa herramienta les permite a ustedes hacer todo el proceso de assessment y la migración. Como lo ven, tenemos la sección de Discovery and Assessment, el Server Migration, Data Migration Assistant, todo lo que es Database Migration Service, que les permite migrar cargas de trabajo de SQL, ¿ok? No solamente en esquemas de infraestructura como servicio, sino también modernización hacia plataforma como servicio. Y tienen un Web App Migration Assistant, que básicamente esto es, si ustedes tienen alguna aplicación que deseen modernizar y dicen, mira, es que yo tengo una aplicación desarrollada en .NET asociada a Node.js en Windows Server 2019 y quiero ver la factibilidad y compatibilidad de llevarme eso a un app service con un runtime stack de .NET también. Este servicio de Azure Migrate se va a encargar de hacer ese assessment y posteriormente de hacer la migración de la aplicación. Ese es uno de los servicios disponibles. Ahora, muchas veces hay necesidades de movimiento de servidores donde ya la cantidad de data es amplia, ¿verdad? Entonces, si yo quiero migrar de repente un servidor, no sé, que tiene 100 terabytes en diferentes discos distribuidos. Entonces, Microsoft disponibiliza un servicio llamado Azure Data Box, ¿ok? Que básicamente les permite a ustedes hacer la distribución de datos con una capacidad máxima de 80 terabytes, ¿ok? Básicamente, eso es transportado de su data center privado a través de un carrier regional, tradicionalmente DHL. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes no necesariamente implementan Azure Migrate, sino que pueden contactar a DHL y decirles, yo hago un backup de mi servidor, se lo entrego a DHL, DHL se lo entrega a Microsoft y Microsoft sube la data. ¿Qué hace esto? Que el proceso sea muchísimo más rápido, ¿verdad? Deme un momento.
Ok, entonces, ¿cuáles son los casos de uso que normalmente vamos a tener para este tipo de servicios como Azure Data Box? Migraciones de una sola vez, donde la cantidad de data que vamos a mover es demasiado amplia, o moviendo, mira, somos una empresa que produce contenido multimedia y quiero enviar un backup, pero no quiero enviar 80 terabytes a través de mi red porque la voy a saturar, entonces utilizo Databox, ¿ok? Queremos migrar todas nuestras aplicaciones, pero el rendimiento, mira, estamos planteando migrar 80 terabytes y cuando hicimos un assessment y eso nos va a tomar 3 meses por el bandwidth que tenemos, entonces preferimos hacer un backup local y enviarlo a través de un carrier, ¿ok? Luego tenemos el movimiento de datos históricos o inclusive temas, digamos, de backup, ¿verdad? No sé, tengo toda la data histórica que son 40 terabytes, entonces puedo dejarlo ahí y posteriormente los vamos a subir en storage accounts para utilizarlos en proyectos de analítica, ¿verdad? Entonces, por ahí también es un bulk transfer inicial, ¿ok? O algún upload periódico en función a logs que estamos produciendo, ¿verdad? O cierta data que también vamos a ocupar para analítica, ¿ok? Y por aquí hay escenarios, digamos, donde podemos utilizar Databox, pero para exportar datos. Temas de disaster recovery, temas de seguridad o migración de nuevo a las premisas. Por ejemplo, si ustedes dicen, mira, por un tema de cumplimiento y auditoría, nos están pidiendo que una vez al año respaldemos físicamente toda la data que tenemos en el proveedor de nube. ¿Okay? Entonces ustedes dicen, mira, tengo 70 terabytes, entonces todos los años le voy a pedir a Microsoft que en discos de Databox me envíe y eso lo voy a almacenar en algún servicio de almacenamiento de datos, ¿verdad? En mi país, por ejemplo. Eso también es válido. ¿Quién hace eso? Banca. ¿Okay? En muchos casos banca, cuando sí suben ciertos tipos de datos, los manejan así. Ahora, los podemos descargar también, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la estrategia que tenga la organización. ¿Ok? Y así es lo que vamos a trabajar. A nivel de máquinas virtuales, bases de datos, requerimientos de analítica, requerimientos de largas cantidad, digamos, de datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el requerimiento que tenemos es el movimiento de archivos, específicamente data semiestructurada? Tenemos 3 herramientas que podríamos utilizar. La primera es AZCopy. Y AZCopy básicamente es una utilidad por línea de comandos que les permite a ustedes decir, bueno, mira, toda la data que yo tengo en este servidor, que son 100 gigabytes de repente en diferentes directorios de archivos de Excel, Word, quiero moverlo a un storage account, ¿ok? Probablemente quiero moverlo, no sé, a este endpoint que me está generando este storage account. Entonces yo puedo utilizar lo que sería AZCopy, pero también Microsoft me da, como ven aquí, les permite a ustedes la sincronización en una dirección. O sea, básicamente premisas me lo llevo a la nube, ¿verdad? Pero luego tenemos algunas otras herramientas como el Storage Explorer, que básicamente les permite a ustedes llevar discos también. Mira, es que yo tengo un Hyper-V, o tengo un VMware, o tengo un Citrix local y quiero mover todos los discos duros hacia Azure. O desde una interfaz gráfica, yo necesito mover ciertos archivos hacia un directorio específicamente, por ejemplo, hacia este directorio en Azure. También podríamos hacerlo utilizando el Storage Explorer, ¿verdad? Que básicamente se los voy a mostrar. Denme un momentico. Para que vean cómo se ve esto. ¿Ok? Entonces, esto es una herramienta que es compatible con Windows, Mac, Linux, ¿ok? Y que les permite a ustedes conectarse a suscripciones de Azure y luego poder manipular los datos. Entonces, yo puedo decir, bueno, mira, yo quiero nuevamente subir un file o subir una estructura, un grupo de directorios hacia una cuenta de almacenamiento en específico. Entonces, vean que aquí yo tengo cuentas de almacenamiento, que de repente tengo esta que dice Remove Cache, ¿ok? Y yo quiero, a nivel de algún container o algún file, cargar datos, ¿verdad? Entonces tengo mi file share, entonces como para simplificar el tema, él me va a permitir cargar por ahí la información. No sé por qué no me está mostrando ahí. Okay, aquí tenemos un container, entonces de aquí puedo llegar y decirle, ¿verdad? Subamos la información, quiero subir un archivo o quiero subir todo un directorio. No lo voy a completar, pero básicamente aquí yo digo, bueno, mira, el folder que quiero subir es todo Visual Studio, ¿ok?
y toda la data que tenemos dentro de este folder en un esquema de blogs, page o appends, blog, lo vamos a subir y aquí podemos seleccionar el server steer que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Azure? Estos, asumamos que ese directorio tiene 300 gigas, los va a subir a su storage account. El soporte por storage account actualmente es de 5 petabytes. Entonces, esa es la cantidad máxima que podrían subir a un storage account. ¿Ok? Volvemos a nuestro esquema y por último tenemos el file sync, que básicamente este servicio les permite a ustedes la replicación bidireccional utilizando protocolos como SMB, NFS y SecureFTP. Entonces, este esquema les permite a ustedes implementar el servicio y utilizar agentes. Entonces, ustedes dicen, bueno, mira, es que yo tengo un file server que tiene 5 terabytes, ahí estamos poniendo toda la información de la empresa, pero si esos discos en premisas llegan a fallar, yo necesito garantizar que la data va a estar disponible en Azure. Entonces, utilizo un file sync, que es un servicio de replicación, como les digo, bidireccional, que me garantizaría a mí, si el día de mañana hay algún problema con algún servicio, poderlo ir a consumir a otro servidor, ¿verdad? Tanto de premisas hacia Azure como entre servidores de Azure. ¿Sí? Y vamos al Knowledge Check. Ok, el primero sería para... Se me perdió. Creo que vamos por Don Brandon. Don Brandon, el primero. Okay, a ver. El file sync, me parece. Ok, perfecto. Vamos al siguiente, que sería Daniela. Profe, yo me tengo que levantar un toque la compu, entonces no estoy segura. Ok, entonces vamos a dárselo a Edgar. Hola. Chu- 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 Y eso, La tercera. sí, esto básicamente lo que está Geosoft, diciendo es que nunca ajá. se cae, ¿verdad? Es 99.16 de SLA. Y ahora vamos con Fabricio, la 3. Temas de Big Data Analytics. Creo que no está Fabricio. Segment Azure Blob sería. Ok, perfecto. Y efectivamente, el servicio que nos permite hacer procesos de analítica, tanto para Big Data como para esquemas IO Intensive, sería Azure Blob Storage. Luego, si queremos tener una SLA de alta disponibilidad o un mayor SLA, normalmente vamos a utilizar no solamente en los temas de almacenamiento, sino en algunos otros servicios, redundancia global. Y el servicio que nos permite la replicación bidireccional y mantenerlo así es FileSync. Recuerden que AZ Copy y Storage Explorer es unidireccional, ¿verdad? En ambos esquemas, que nos permite extraer data de Azure o llevar data de otro proveedor de nube hacia, o de premisas hacia Azure. Ok, si gustan, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos. Nos vemos a las 4:40, 7 minutos, para ver si tienen que tomar agua o algo, pueden hacerlo sin problema. Ok, gracias.
Ok, perfecto. Bueno, continuando por acá, dentro del siguiente módulo que tenemos, básicamente vamos a estar describiendo otros servicios disponibles dentro de Azure. Ya hemos evaluado un poco lo que son cuentas de almacenamiento, los diferentes esquemas de almacenamiento que provee Azure, servicios de migración, también ciertas conversaciones sobre lo que son máquinas virtuales. Y en este módulo vamos a estar conversando básicamente sobre servicios de directorio o desktop as a service, como lo es Azure Virtual Desktop, para poder exponer y publicar nuestras aplicaciones, lo que es el uso de containers sobre Azure, ¿verdad? También lo que es infraestructura serverless con Azure Functions, ¿ok? Esquemas de hosting, consideraciones desde la perspectiva de networking, VPNs, acceso de red, Express Route, ¿ok? Que sería un servicio a nivel de conectividad directa con los data centers de Microsoft, y la descripción de Azure DNS. Como nos queda poquito tiempo, probablemente vamos a iniciar el módulo y vamos a llegar hasta la creación de la máquina virtual que ustedes implementarían. Ok, básicamente el servicio de compute de Microsoft a nivel de lo que son virtual machines, como hemos hablado desde la perspectiva de la matriz de responsabilidad compartida, les da la posibilidad a ustedes de tener un control completo sobre el sistema operativo. Muchas veces en el diseño de nuestras aplicaciones, pues nos topamos con necesidades donde no es factible poder implementar en esquemas de plataforma como servicio por algún criterio de compatibilidad de nuestras aplicaciones, sobre todo cuando tenemos desarrollos legacy. ¿Okay? En este caso, también nos va a dar la habilidad de ejecutar características custom en el sistema operativo y correr custom o correr software personalizado, ¿verdad? Ahora, hay ciertos términos dentro del mundo de las máquinas virtuales, sin volver a la conversación que tuvimos hace un momento, donde les detallé cada uno de los puntos, ¿verdad? Que son los Virtual Machine Skill Sets, ¿ok? Básicamente, ¿qué es esto? Cuando nosotros implementamos un skill sets, esas son agrupaciones de máquinas que básicamente son lógicamente exactamente iguales, ¿verdad? Entonces pensemos que ustedes necesitan tener una aplicación o un conjunto que sea autoescalable según la demanda de su aplicación, porque no sabemos si hoy nos van a consumir 100 usuarios y de repente en la siguiente hora se van a conectar 2.000 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos skill sets que disponibilizan de manera automática nodos idénticos para responder a las peticiones. Entonces, yo no solo tengo una máquina que solamente me soportaría escalamiento vertical, y recordemos que eso va a requerir el eventual reinicio del nodo y dejar la aplicación no disponible por unos minutos, sino que en estos esquemas les permite a ustedes incrementar o decrementar el nivel de cómputo y las máquinas que estarían respondiendo a sus peticiones. Sabemos que muchas veces las aplicaciones pues, no tienen mucha variación, ¿verdad? En el momento que las desplegamos, pero pues las bases de datos definitivamente sí, máximo si son transaccionales. Entonces, básicamente los skill sets les van a permitir cumplir ese approach, ¿ok? Luego, cuando hablamos de availability sets, básicamente estamos viendo un punto donde necesitamos aplicaciones más resilientes, con alta disponibilidad, y ahí trabajamos básicamente dos conceptos, los update domains y los fail domains, ¿ok? Entonces, aquí esto nos garantiza que la aplicación va a estar disponible sin importar si hay problemas de conectividad de red o temas relacionados a la parte de alimentación eléctrica, o inclusive, mira, resulta que una máquina, tengo un reto, ¿verdad? Porque el departamento de seguridad me está pidiendo aplicar parches de Windows y parches de el stack de tecnologías que estamos consumiendo para mi aplicación, pero yo necesito 2 horas para actualizar eso y luego tengo que reiniciar el nodo. Entonces yo puedo tener un update domain, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo el update domain, lo que va a hacer es que todas las máquinas en un grupo se van a actualizar y va a responder otro update domain que en ese momento no lo van a reiniciar, pero tiene exactamente el mismo aplicativo y está respondiendo a las peticiones, ¿verdad? Y cuando hablamos de fault domains, básicamente es que yo digo, mira, tengo una agrupación de máquinas y si este fault domain falla, ok, o el fault domain 1 que tiene 2 nodos falla, vaya y redireccione las aplicaciones o las peticiones al fault domain 2, ok, que ahí vamos a seguir respondiendo. Entonces, muchas veces esto no solo funciona para temas de failover, ¿verdad? Sino también para temas relacionados a mantenimiento o procesos de mantenimiento que tengamos dentro de nuestras aplicaciones, ¿ok? Entonces, veamos cuándo utilizar básicamente máquinas virtuales de Azure. Bueno, cuando estamos haciendo procesos de testing o desarrollo, ¿verdad? Entonces, mira, pues necesito estar creando y destruyendo una máquina
para hacer pruebas o mira conversiones, mira, quiero ver si es compatible con 2016, 2019, 2022 o si lo puedo ejecutar en Ubuntu, SUSE Server o Red Hat o Fedora o CentOS. Por ahí podemos estar ejecutando constantemente para determinar la compatibilidad de nuestras aplicaciones. Cuando definitivamente también nos queremos llevar entornos productivos hacia Azure, es otro de los casos de uso, ¿verdad? Cuando queremos hacer implementaciones híbridas, tanto a nivel de mi data center privado como Azure, y vamos a compartir, no sé, las bases de datos quedan en tierra, pero todas las aplicaciones nos las llevamos a Azure, o inclusive cuando estamos pensando en esquemas de disaster recovery, ¿ok? Donde decimos, mira, tengo todo en premisas, pero son 200 servidores que necesito tenerlos replicados en Azure. Si el día de mañana esos 200 servidores o mi data center físico se fue a la luz, que es más probable, ¿verdad?, que suceda, no creo que tengan tanta alta disponibilidad. Yo necesito que si el outage va a ser por más de 2 horas, todas las máquinas se levanten en Azure y todos mis servicios sigan estando disponibles y puedan ser consumidos, ¿ok? Básicamente, cuando hablamos de migrar, hablábamos hace un momento de cómo yo puedo mover máquinas virtuales hacia Azure, y uno de los servicios es Azure Migrate, ¿verdad? Que les permite a ustedes hacer los assessments y posteriormente hacer las migraciones de los servidores físicos hacia Azure, ¿ok? Básicamente esto lo conversábamos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué aprovisiono yo en el momento que estoy desplegando una máquina virtual? Normalmente está compuesto por los discos duros, la interfaz de red, las direcciones IP públicas, ¿ok? La máquina como tal, Network Security Groups y Virtual Networks, ¿ok? Claramente no tengo que crear un Virtual Network por máquina, ¿verdad? Sino que creo un único Virtual Network y luego ahí voy colocando las diferentes máquinas virtuales o los diferentes servicios en función a la necesidad de comunicaciones que tengamos. Ok, vamos a hacer este ejercicio para cerrar. Entonces vamos a proceder a crear nuestra máquina virtual. No voy a decir que es la primera porque ya creamos una, pero la anterior la creamos a nivel de el WebWin y aquí lo vamos a crear a nivel de Bash. ¿Okay? Ok, aparentemente lo que vamos a hacer aquí es crear una máquina virtual y implementar Nginx dentro de esa máquina virtual. Y parece que vamos a clonar algún repo. Vamos a ver qué hará ese repo. No sé exactamente cómo no hacerlo. Ok, este es el script. Básicamente hace un apt-get update. Aquí instaló Nginx. Y aquí le pone el homepage. Aquí lo que hace es modificar el index.html que vamos a traer en Nginx. Este es un caso, por ejemplo, de el uso de scripting utilizando la parte Cloud Init al momento de crear lo que veíamos anteriormente en el WebKey, pero aquí usándolo desde Bash. ¿Okay? Ok, perfecto. Vamos a dar un minutico para que terminen por ahí. Ok, entonces nos dice que lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando azvm-create, que básicamente lo que hace es crear una máquina virtual. Ese comando va acompañado de varios parámetros. Entonces vamos a copiar lo que tenemos y vamos a explorar acá qué es lo que hace. Lo primero es, da la directriz de crear una máquina virtual, pero claramente para poder crear un recurso entre Azure, primero necesitamos un
grupo de recursos, ¿verdad? Que sería el contenedor lógico. Entonces aquí estamos diciendo cuál va a ser el resource group donde vamos a ubicarlo. Esto es porque ya existe. Aquí no lo estamos creando, sino estamos declarando. ¿Ok? Luego aquí estamos definiendo el nombre de la máquina, la imagen que queremos utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos Windows Server, aquí deberíamos poner Windows Server 2019, ¿verdad? El nombre de la imagen que se requiera. Luego establecemos el nombre de usuario y aquí va a estar usando lo que son SSH keys para la parte de login. Entonces vamos a darle Enter. Okay, aquí básicamente nos dice que los key files son generados directamente en el home de Azure User, que eso a su vez está almacenado en el storage account de CloudShare que creamos al inicio. Vamos a esperar a que se termine. Aquí está curioso porque está diciendo que el 30 de abril ese alias ya fue deprecado, ¿verdad? Fue hace 3 días. Entonces aquí hacen la recomendación de poner la versión Ubuntu 22.04. Ok, vean que normalmente en el momento que nosotros usamos Bash siempre les va a devolver una respuesta con las características del nodo. Entonces aquí nos está diciendo, ok, se implementó en el oeste de Estados Unidos, esta es la MAC address, está el estado, básicamente ya se está ejecutando, aquí está la dirección IP privada y esta es la dirección IP pública y este es el grupo de recursos donde se ubicó, no tiene zonas de disponibilidad. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer básicamente es, se me devolvió, ok. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el comando VM extension set, básicamente para poder ejecutar un script dentro de la máquina. Como les dije, ya ahora hace un momento exploramos qué era lo que hacía el script, ¿verdad? Que es instalar Nginx, bueno, actualizar primero el Ubuntu, luego instala Nginx y luego modifica la página de inicio del index.html, ¿verdad? Que aquí lo vemos. Aquí está declarando cuál es el nombre del script, ¿ok? Quién es el publisher y dónde está el script, que este es el URL, ¿verdad? Básicamente que está en GitHub. Si ustedes tuvieran scripts, por ejemplo, almacenados en un blob, desde ahí podrían definir los settings donde están declarando cuáles son las acciones que tienen que ejecutar dentro de esa máquina virtual. Vamos a verlo acá y vamos a ejecutar el script. Básicamente, si ese script se ejecuta de manera correcta, yo debería ser capaz de consumir a nivel HTTP esa página y me debería responder este mensaje. Welcome to Azure, my name is, no recuerdo el nombre, creo que le pusimos myVM, entonces my name is myVM. Esperemos a que se ejecute el script. Ok, básicamente acá ya tenemos lo que sería toda la respuesta, ¿verdad? El JSON que se genera, donde nos dice si el script se ejecutó de manera correcta. Aquí vemos que fue exitoso. Y ahora vamos a ver si efectivamente ya lo podemos consumir. La verdad no estoy seguro si lo publica porque no hemos manipulado Network Security Groups, ¿verdad? Entonces vamos a ver si realmente está respondiendo. De igual manera, en el portal de Azure, en este nuevo sandbox, ya se eliminaron el pasado, ¿verdad? No estoy seguro si tenemos acceso desde acá. Y vamos a ver si está el recurso. Ok, pensaría que es este. 138, 64, 35. Ajá, es esa máquina. Vamos a ver si publicó algún puerto. Nos vamos a Networking. Ajá, aquí vean que está el tráfico básicamente permitido del 80, 443 y 80, 80. Y aquí debería ser donde yo ejecuto. No estoy seguro si por ahí hay algún temita, ¿verdad? Básicamente no está dentro del ejercicio, me parece. Entonces puede ser que no
sea posible consumir el recurso desde la perspectiva de Bash. De todas formas, ustedes podrían ejecutar de repente un wget a nivel de esa máquina, http, 2.10.0.0, creo que 10.0.0.4, en el puerto 80. Tampoco. Probablemente no lo ha expuesto, ¿verdad? O algo hecho ahí, pero básicamente aquí ya nos dice que sí se ejecutó de manera correcta, pero es la forma al final en que podemos ejecutar scripting, ¿verdad? A nivel de Bash dentro de nuestras máquinas virtuales. Entonces, por ahí eventualmente se podría hacer troubleshooting, pero no es necesario porque ya esta máquina está prefabricada. Ok, básicamente, bueno, eso es lo que teníamos para la sesión de hoy. En la próxima sesión vamos a estar explorando lo que es la parte de contenedores, Desktop as a Service, temas de funciones, ¿ok? Y temas de conectividad a nivel de ExpressRoute y VPNs, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y que pasen muy buena tarde. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias, hasta luego.